Vale, hoy os voy a enseñar cómo se hace la masa quebrada. Esta es la masa que vamos a utilizar para un montón de tartas, incluso para empanadas, ¿vale? La masa que lleva, la base que lleva las tartaletas, la tarta de manzana, o sea, los pies, básicamente es esto. Vale, para esto vamos a utilizar 400 gramos de harina, 200 gramos de mantequilla, muy fría, ¿vale? Es importante en esto que todo esté frío y manipularlo lo menos posible. 100 gramos de azúcar, 2 huevos, un poquito de sal y 2 cucharadillas de levadura, ¿vale? Yo voy a hacer la cantidad para 2 tartaletas grandes, o sea, tipo así, grande, un molde de tartaleta, o para una base y otra tira para cubrir, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos cuenco y peso. Encendemos con el cuenco, por favor. ¿Por qué encendemos con el cuenco ya puesto? Porque si no, os va a contar aparte el peso, ¿vale? Entonces, tenemos esto. Primero que vamos a echar 400 gramos de harina. Tenéis que hacerlo en el orden que os voy a decir, ¿vale? Porque por la química, para que no empiecen con las reacciones químicas en otro orden, ¿vale? Aquí medimos 400 gramos, despacito para no pasarse, y si uno se pasa, cogéis una cuchara y lo volvéis a meter para adentro. Vale, 400 gramos de harina. Ahora, levadura. La levadura se mezcla siempre, bueno, en muchos sitios pone baking powder o, perdón, o el impulsor, le llaman, pero bueno, esto de toda la vida es la levadura en polvo, que no es, realmente no es levadura, pero hace el mismo efecto. Bien, vamos a coger una y dos, es aproximadamente 2 tercios del sobre, por ahí, pero bueno, 2 cucharillas. La sal también va aquí, 2 pellizcos, es decir, lo que te quepa los dedos, no es más. Bien, azúcar. Vamos a darle a lo que pone tare para que se ponga a 0, ¿vale? Pero con eso ahí. Y medimos otros hasta 100. Bien, listo. ¿Qué es lo siguiente? La mantequilla. Ya podemos quitar el peso, ¿vale? La mantequilla, ¿cómo la medimos? Normalmente, a ver, si la mantequilla no trae medida, lo hacemos con el peso, ¿vale? En este caso, la que yo compro, pues lleva, para que veáis, ¿veis? Lleva esto que va de 25 en 25. Entonces, si la pastilla tiene 250, nosotros necesitamos 200, pues solo le vamos a quitar los 50 gramos. ¿Y qué vamos a hacer? Con un cuchillo vamos a ir cortando a trocitos así, ¿vale? Voy a parar un momento y ahora cuando esté partido, seguimos. Bien, quiero que veáis esto. Lo he cortado a trocitos. ¿Por qué? Cuanto más lo cortéis, mejor, porque está fría, es más difícil integrarlo, ¿vale? Cuanto más pequeñito es, pues antes se integrará. En este caso, podéis hacerlo de 2 maneras, ¿vale? Pero intentad manipularlo lo menos posible. Yo intento darle primero un poco con un tenedor, ¿vale? Para que se mezcle. Y luego lo que vamos a hacer, no hay manera, está muy fría. Debe de estar así mejor. Es pulverizar entre los dedos. Esta masa no se amasa jamás porque se pone dura, ¿vale? Entonces vamos a ir desmenuzando así, ¿vale? Para que se mezcle la harina con esto, con todo lo demás, básicamente. ¿Veis? Lo último que vamos a echar es los huevos, porque los huevos normalmente es lo que hace que produzca una reacción química con lo demás, ¿vale? Que se active la química, precisamente. Entonces, vamos a ir disolviendo un poco. No es una masa que haya que trabajarla mucho,
¿de acuerdo? Es solo que se integre, por eso se llama masa quebrada, porque entre otras cosas además se rompe con mucha facilidad. Está buenísima, pero hay que tener su técnica. Bien, vamos a ir desmenuzando. Bien. Bien, vamos a seguir así hasta que esté integrado. Bien, mirad. ¿Veis que ya está como miguilla? ¿Vale? Y se ve todo amarillillo, no se ve blanco de la harina. Bien, pues es el momento de hacer un hueco en medio y echar los huevos dentro. Y ahora, esto sí que es verdad que es lo que más requiere que no se manipule mucho, ¿vale? Porque transmitimos el calor de nuestras manos. Entonces, yo lo que hago de primera, y si puedo todo, es tenedor. Bien, vamos girando para que el huevo se vaya mezclando todo, se vaya mojando la masa. Bien, así, vueltecilla. Una vez que está integrado todo, ya sí es verdad que dejamos de mover. Y lo vamos a llevar al frigorífico a que repose durante al menos media hora, ¿vale? Para que vuelva a enfriar antes de poder poner en el molde. Bien, a ver, seguimos, quitamos del tenedor y ahora lo que queda, simplemente para que se junte un poco, presionar pero no amasar. Ya os digo, esta masa cuanto más se amase, menos tierna va a salir, ¿vale? Y mucha gente no guarda los tiempos de reposo. El tiempo de reposo es importante cuando lo ponen. Sean tortitas, sean las crepes, masa quebrada, lo que sea. El reposo es para que se active y la masa leve correctamente, ¿vale? Así como está, le ponemos un poquito de film y lo dejamos reposar un ratillo en el frigorífico. Recordad, frigorífico, por favor, no fuera. Esto necesita frío para que se vuelva a compactar la mantequilla. Lo que sí voy a hacer antes de nada es partir la masa en dos, ahora que está tierna, porque luego me va a costar más para poder separarla. Como os he dicho, esta masa corresponde a 2 tartaletas o a la parte de abajo y su tapadera, ¿vale? En el caso de que sea un pie. ¿Qué es un pie? Diferencia entre un pie y una tarta. Las tartas primero suelen ser de bizcocho y sobre todo es la cantidad, lleva capa y va hacia arriba. En inglés sería un cake, ¿vale? Un pie son ese tipo de tartas, como la de manzana, por ejemplo, alemana, que otro día la haremos. Ese tipo de tartas que lleva una base, un relleno y una tapadera en rejilla o lisa o incluso con crumble por encima, ¿vale? Pero suele estar relleno de fruta, simplemente. Bien, son las tartas que son bajitas. Es un pie. Bien, repartido en dos partes y ahora sí al frigorífico. Bien, yo he tenido la masa, como veis, tapada en el frigorífico con un trapo limpio y está compacta porque la mantequilla se solidifica. Bien, ahora, molde. Normalmente suele ser tipo tartera, ¿vale? Este en concreto, bueno, aquí hay dos. Este en concreto es un molde que se desmolda, ¿vale? Lo cual es bastante más fácil porque esta es una masa que se rompe mucho. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a engrasar el molde. Y os voy a enseñar dos formas diferentes de estirar la masa, ¿vale? Con la mano, pincel, como queráis, pero se engrasa para evitar que se
que se pegue lo menos posible, ¿vale? Entonces, hay dos maneras. De paso, engrasamos el otro. Hay dos formas. Lo podéis estirar con rodillo, ¿vale? Lo cual en parte es mejor, pero a mí, yo para esto en concreto, prefiero estirarlo con la mano, si es solo la parte de abajo. Cuando el rodillo es necesario para hacer una capa para cubrir, ¿vale? Si lo que vamos a hacer es un pie, tenemos que estirarlo, porque ahí sí que no va a poder estirarlo con la mano, ¿vale? Ahí sí se estira con el rodillo, sí o sí. Yo os voy a enseñar cómo hacerlo de las dos formas. Bien. Así. Bien, tenemos los dos engrasados. Una de las maneras. Cogemos la masa y vamos a intentar aplastarla un poco y repartirla por aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a estirar directamente, a ir acoplando poco a poco en todo lo que ocupa el molde, ¿vale? Bien, lo vamos a dejar que se ablande un poquito para que sea más fácil de manipular. La otra forma, que es con el rodillo, lo vamos a hacer entre dos papeles, ¿vale? Mi madre toda la vida lo hacía harinando el rodillo y echando harina en la encimera, etcétera, lo cual es más complicado porque luego se te pega, se puede romper. Entonces, papel lo ponemos en medio y sobre este papel, ¿vale? Y aquí es donde vamos a ir sobre esto con el rodillo. Vamos a dejar un momentillo que se atempere un poco la masa porque así no se puede, no voy a poder manipularla, está demasiado fría. Y ahora continuamos. A ver, la masa que vamos a hacer directamente, pues ahí, poquito a poco, apretando para que se junte, se estire. Tened en cuenta que despacito, ¿vale? No hace falta, si lo hacéis con prisa, al final rompéis en un lado, rompéis en otro. Tienes que ir subiendo también, conforme se vaya estirando poco a poco, tienes que ir subiendo por los laterales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una masa que luego voy a rellenar. Tened en cuenta que aunque lo veáis muy fino, como luego esta masa lleva levadura, siempre se va a inflar un poquito más. De hecho, a esto, si no lleva, o sea, cuando la vamos a cocer sin el relleno, porque vamos a rellenar de crema o cosas así que son frías, ¿vale? Si una tarta de manzana, se le mete el relleno del puré, se cubre y se mete al horno. En ese caso tiene peso dentro, no necesita que le pongáis ningún peso porque no se va a inflar esto. Pero, ¿qué pasa cuando lo que vamos a hacer es una tartaleta? Que luego vamos a rellenar. Aquí no hay peso que impida que suba. Toda la vida lo que se han puesto ha sido pues unas legumbres secas, básicamente. Garbanzos, poner un papel albá, garbanzos en medio y así lo metíamos, ¿vale? Bien porque no tenga, o bien porque se queda, a veces por ahí no se cuece bien, o queda incluso muy apelmazado, o lo que sea, hay otra alternativa, ¿vale? Cuando vamos a poner el horno, tienes que calentarlo 10 minutos, ¿vale? Pues mientras que tú vayas a precalentar el horno, lo que haces es meter la masa esos 10 minutos en el congelador, ¿vale? Y directamente lo metes ya en el horno, lo sacas del congelador y lo metes en el horno caliente. Eso va a impedir que esto se suba. Se va a quedar tal y como la metas, ¿de acuerdo? Tienes que pincharla, la masa hay que pincharla para que el aire, para que no haga burbuja básicamente, porque si hay una burbuja esto hace así, se infla y te joroba tú la masa. ¿Veis? Intentad despacito ir subiendo, manipulando, intentad que no sea lo bestia, pero bueno, tenéis que ir emparejando y subiendo al filo, para que luego cuando echemos la crema no se nos salga,
básicamente. Conforme coja calor va a empezar a estar cada vez más pegajosa, ¿vale? Y se va a romper con más facilidad. En este caso, como estamos en verano, pues el calor, o sea, pierde el frío con mucha rapidez, ¿vale? Así que vamos a terminar de emparejar y hacemos lo que os he dicho. Esto al congelador y el horno a precalentar mientras tanto. Intentad que más o menos la base que esté más pareja, ¿vale? Exacta no va a quedar, pero que por lo menos no haya en un lado un pegote de masa y en otro esté casi sin nada. Vale, y hacemos esto y ahora cuando lo metamos al horno os enseño cómo hacerlo con estirarla con rodillo. Y ya vosotros decidís cómo preferís hacerlo. Vale, ahora os voy a enseñar cómo estirar la masa con esto. Intenta apretar lo máximo que pueda para disminuir que no quede una bola. Y despacito vamos dándole para que vaya estirando. Vamos dando hacia un lado y hacia el otro. ¿Por qué esta masa está más dura más tiempo? Porque la otra la estábamos manipulando con las manos y transmite el calor de tus manos a la masa. Por eso he dicho antes al hacerla que intentéis minimizar el contacto con vuestras manos para que la masa no se ponga dura. Bien, vamos a intentar, como el molde es redondo, intentar estirar en círculo. Si fuera un molde rectangular, pues estirar en cuadrado o en rectángulo. Bien, vamos girando y aplanando la masa. ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que estirar la masa? Midiéndolo con el molde. Tiene que sobresalir un poco porque tiene que subir los costados y ya cortamos en los filos que sobresalgan. Por eso os digo que a mí esto lo prefiero para cuando son las masas, la parte de arriba que hay que cubrirla. Cuando es nada más que la base, yo prefiero estirarla con las manos. Pero bueno, quiero enseñaros las dos maneras porque si lo que vamos a hacer en algún momento es un pie cerrado, pues tenéis que saber también hacer esto. En el caso de la tarta de manzana, por ejemplo, la alemana va con la tapa encima y hay que estirarla. Hay otra manera que viene en estas que es con un crumble, que también lo haré, que a mí me encanta. Lo haré un día con la tarta de manzana con crumble. Veis que estiro desde el centro hacia los filos para intentar que todo esté parejo. O sea, no cojo del filo hacia adentro, es desde en medio hacia los lados. Bueno, yo ahora lo medimos, pero yo calculo que debería ser suficiente para cubrir la base. Si no, también podéis hacer, ahora enseño, si queda algún huequillo que no ha llegado a cubrir, como habrá otros lados en los que sobre, pues cortamos ese trocito que ya está estirado y directamente lo pegamos. A ver, en principio debería de quedar. Bien, ¿qué hacemos? Despacito. Quitamos de aquí. Con cuidado porque os lo lleváis. Ya os he dicho que esta masa es delicada
de manipular, que por eso se llama masa quebrada. Bien, conforme pasa esto, aquí, y veis, es mucho más sencillo de manipularla esta con los papeles que sin papeles, ¿vale? Ahora quitamos despacito, vamos a quitar el papel de dentro. Con el calor se ha pegado un poco, así que nos va a costar más trabajo de quitarlo, ¿vale? Por eso digo que esta es más fácil utilizar esta técnica para cuando es solamente cubrirla por encima. También podéis dejarla metida entre los dos papeles, metida en el frigorífico para que vuelva a endurecerse. Si está muy blandita, que es lo que creo que vamos a hacer. Lo vamos a dejar así, vamos a llevarla al frigo, que endurezca un poquito la masa y veréis cómo se facilita mucho más el quitarle el papel. A ver, el horno ya precalentado, ya han pasado los 10 minutos. Tenemos puesto en la posición solo de abajo, ¿vale? 180. Y así, tal y como está, sacamos la bandeja que antes hemos metido en el congelador, ¿vale? Aquí la tenemos. Bien. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Un tenedor. Y pinchamos. ¿Por qué pinchamos? Por lo que he dicho antes, para evitar que haya burbujas de aire, para que el aire tenga por donde salir y no se infle. ¿Vale? Ahí. Bien. También si hay un sitio más gordito, como puede ser todo que estoy pinchando de los filos, va a hacer que cueza mejor, ¿vale? Entonces, ya está pinchado y ahora lo metemos. Tardará sobre unos 15 minutos aproximadamente, pero básicamente lo veréis doraico, ¿sí? Volvemos otra vez. Horno. ¿Veis que tengo la bandeja? La bandeja está en el centro. Bien. La metemos tal como está. Y unos 15 minutos, ¿vale? Vale. Al final he tenido 20 minutos. Quiero que veáis cuándo está lista. Mira. ¿Veis los bordes que están doradicos ya? Es el momento. Porque esto siempre se va a quedar más blanquito. De hecho es mejor porque, mirad, ¿veis? Tiene que estar tiernecica. Pero los bordes, eso te asegura que la parte interna está hecha. Bien. Ahora, esta la vamos a dejar, lógicamente la vamos a dejar enfriando. Y vamos a la otra, que la hemos metido en el frío para poder quitarle el papel. Como de todos modos ya la teníamos que meter 10 minutos antes, mientras se precalentaba. ¿Veis que ahora sale fácil? Que ya no se pega como antes. Si esto es, en cuanto veis que no podáis manejar la masa, la metéis al frío para que compacte la mantequilla y se vuelve a poner otra vez manejable, ¿vale? La quitáis y así ya os habéis ahorrado los 10 minutos de meterla a enfriar para que no subiera. Bien, ahí. Bien, ahora, ¿qué hacemos? ¿Veis todos estos trocitos? Pues os los recolocamos con la mano y si veis que en alguno, imaginaros que al estirarlo se os ha quedado corto, cortáis un trocito que sobre y lo pegáis ahí, ¿vale? Esto es muy similar a trabajar con plastilina. Bien, recolocáis los filos
esto que sobra a otro lado que haya menos. Bien, vamos adaptándolo. Si sobrara mucho, con un cuchillo podríamos cortar el filo y no pasa nada, igual que cuando pones la tapa. Si pone el relleno, pondríamos la tapa como está y al pasarle esto por encima, lo vais pasando por el filo, lo sella y se corta el exceso de masa. Bien, esto vamos a hacer lo mismo que antes, pinchamos para que no suba. Y lo mismo, 15-20 minutos al horno hasta que esté como eso y ya la dejamos enfriar para poder rellenarla.